Hola, ¿cómo están? En este video vamos a comenzar un nuevo tema dentro de álgebra lineal que se llama matrices. Si uno tuviera que partir definiendo lo que es una matriz, primero, antes de la definición, sería importante recalcar que este tema va a tener gran importancia para nosotros, porque nos vamos a dar cuenta que tiene relación con las próximas unidades del programa de álgebra lineal. Se va a relacionar con el determinante, vamos a poder encontrar el determinante de una matriz y también nos va a ayudar a resolver sistemas de ecuaciones. Partamos de lo que sería la definición. Podemos definir una matriz como un arreglo de números que va a estar dispuesto en una m cantidad de filas y una n cantidad de columnas. Primera aclaración. Las matrices las vamos a representar con letras mayúsculas, A, B, C, D, P, Q, R, S, la letra que ustedes quieran. Y dijimos que iban a ser números, ¿sí? Esos elementos, esos números, nosotros los vamos a llamar elementos. Elementos. Esos elementos se van a representar con letras minúsculas. A. Y acá aparecen dos letras importantes, I y J. I nos estaría indicando la fila a la que pertenece el elemento y J haría referencia a la columna. Entonces, bien, esta matriz A, recordamos lo siguiente, que los elementos los vamos a encerrar dentro de paréntesis, dependiendo del autor o bibliografía que ustedes puedan mirar, se van a dar cuenta que también los elementos muchas veces aparecen encerrados dentro de corchetes. Para el caso de la matriz A vamos a decir que tiene elementos A sub 1, 1, A sub 1, 2 y A sub 1, 3. A sub 2, 1, A sub 2, 2 y A sub 2, 3. Bien, uno dice, bueno, ¿y esos números qué nos estarían indicando? Prestemos atención acá. A sub 1, 1 indica que está en la primer fila, ¿es cierto? Sí, y está en la primera columna. Perfecto. A sub 1, 2 indica que está en la primera fila, segunda columna el elemento. Recordemos que filas son horizontales, columnas las verticales. En este caso, A sub 2, 3 está en la segunda fila, ¿es cierto? Sí, tercera columna. Bárbaro. Y aparece un concepto importante dentro de lo que es matrices, que es el orden, tamaño o dimensión. En este caso nosotros dijimos, haciendo referencia a la definición que dimos, va a tener un orden m por n. M me va a indicar la cantidad de filas que tenga y n la cantidad de columnas que tenga la matriz. Para este caso, que queda planteado de manera genérica, va a tener un orden 2 por 3. Va a tener 2 filas y 3 columnas. Esto sería para una primera aproximación de lo que sería la definición de matriz. Otra definición que podemos encontrar es la siguiente. Vamos a llamar matriz de orden m por n a todo conjunto rectangular de elementos A sub i j que van a estar dispuestos en una m cantidad de líneas horizontales, que serían filas, y n verticales, que se van a llamar columnas. Esto sería la primera definición que nosotros tendríamos de matrices. Ahora, podemos hablar de lo que sería clasificación dentro de lo que es matrices. Y antes de entrar en lo que sería clasificación, nosotros vamos a hablar de matrices iguales, de igualdad de matrices. Si a nosotros nos plantean una matriz A que tiene elementos 2, 5, menos 3, 7, por ejemplo, es una matriz, en este caso, que tiene 2 filas y 2 columnas. ¿Cuándo una matriz A va a ser igual a otra matriz B? Sí, solo si se cumple, primero, que las matrices tienen que tener el mismo orden. Y la segunda condición importantísima es que los elementos sean iguales. Entonces la matriz B, para que sea igual a la matriz A, va a tener que tener elementos 2, 5 en la primera fila, y en la segunda fila va a tener que tener elementos menos 3, 7. ¿Sí? Dentro de lo que sería clasificación de matrices, vamos a
a plantear algunas de las clasificaciones que hay de matrices. La primera matriz que nosotros vamos a ver es matriz columna. Por ejemplo, vamos a hablar de una matriz B y vamos a plantear ejemplos numéricos. Esa matriz B está formada por elementos 2, 5 y 8. Fíjense que va a tener 3 filas. El orden de esa matriz va a ser 3 por 1, va a tener 3 filas y una columna. ¿Qué es lo que caracteriza a las matrices columna? Ahí me quedó algo mal escrito. ¿Qué es lo que caracteriza a una matriz columna? Que siempre el orden, ¿sí?, va a ser m por 1. Porque lo que va a tener de distinto va a ser la cantidad de filas, pero siempre va a tener una columna. Ahora bien, siguiendo con esta clasificación de matrices, vamos a hablar de lo que sería una matriz fila. Podríamos plantear un ejemplo. Vamos a hablar de la matriz M. 2, 5, 7, menos 4. Fíjense que la matriz fila, cantidad de filas va a ser 1, en este caso por 4. Va a tener una fila y 4 columnas. Siempre, ¿qué es lo que caracterizaría una matriz fila? Que va a tener, si hablamos de orden, va a ser 1 por n. Una matriz cuadrada, y es importante plantear la diferencia entre lo que es matriz cuadrada y matriz rectangular, porque una matriz cuadrada siempre la cantidad de filas va a ser coincidente con la cantidad de columnas. Por ejemplo, la matriz 2, 3, 0, 1. En este caso tenemos una matriz cuadrada que tiene 2 filas y 2 columnas. Quiere decir que el orden es 2 por 2. Muchas veces en las matrices cuadradas a ustedes le pueden decir directamente es una matriz cuadrada de orden 2. Ustedes saben que va a tener 2 filas y 2 columnas. Otro ejemplo podría ser 3, 5, menos 1. Y para que sea cuadrada tiene que tener la misma cantidad de filas que de columnas. Entonces sería 3, 1, 0, menos 2, 5 y 10, por ejemplo. Esa sería otra matriz que en este caso tendría orden 3 por 3. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué es tan importante el orden? Porque dentro de esta parte de matrices que estamos comenzando a desarrollar, y sobre todo cuando nosotros lleguemos a lo que sería operaciones, lo que nos va a ayudar a resolver esas operaciones justamente sería considerar el tamaño, el orden o la dimensión de las matrices. Si hablamos de una matriz rectangular, que podría ser una matriz D, fíjense, podría ser 1, 2, 5, 3, menos 2, 4. Esa es una matriz D, una matriz rectangular. ¿Y en qué se diferencia una matriz cuadrada? Es que acá la cantidad de filas siempre va a ser distinta a la cantidad de columnas. Entonces M en las matrices cuadradas siempre va a ser distinto de n. A diferencia de una matriz cuadrada donde M siempre va a ser igual a n. Otro ejemplo podría ser una matriz E que va a tener como elementos 5 menos 1, 3, 1, 0, 7. En este caso, fíjense que tiene 3 filas y 2 columnas. Entonces el orden va a ser 3 por 2. ¿Sí? Siguiendo con lo que sería clasificación de matrices, vamos a hablar de matriz traspuesta. Y la matriz traspuesta, no es que todas son importantes, pero uno por ahí parece que le dijera todas, esto es importante, todas son importantes, sobre todo para recordar cuando nosotros estemos trabajando. A ver, a nosotros nos plantean una matriz A, por ejemplo. La matriz A formada por los elementos 2, 1, 0, menos 3, 5 y 7.
Cuando nosotros hablemos de matriz traspuesta de la matriz A, la vamos a representar con AT. ¿Sí? Muchas veces, fíjense, si hacemos la comparación, en este caso la matriz va a tener un orden de 2 por 3 y la traspuesta va a tener, con respecto al orden o la dimensión de la matriz, va a ser 3 por 2. ¿Y cuál sería la diferencia entre una matriz, dada una matriz A, encontrar la traspuesta? Que la fila pasa a tomar el lugar de la columna. Entonces la primera fila se convierte en la primera columna de la traspuesta. En este caso quedaría 2, 1, 0 y menos 3, 5, 7. Esa sería una matriz traspuesta. Entonces, recordemos lo siguiente. La fila pasa a ser columna. Entonces la primera fila pasa a ser la primera columna y la segunda fila pasa a ser la segunda columna. ¿Es importante matriz traspuesta? Sí, sobre todo cuando más adelante trabajemos con matriz inversa. Otra de las matrices que tienen importancia sería una matriz simétrica. Primero, ¿qué tenemos que aclarar? Que es una matriz cuadrada, ¿sí? Partiendo de esta idea de que vamos a trabajar con una matriz cuadrada, si la tuviéramos que definir, ¿es simétrica? Sí, solo sí se verifica que esa matriz A, ¿sí?, es igual a su traspuesta. A ver, vamos a plantear un ejemplo. La matriz A va a tener como elementos 2, 1, 3, 1, 0, menos 2, y en la tercera fila vamos a poner 3, menos 2, 5. Bueno, quedó medio. La traspuesta de A, ¿qué dijimos? Que la primera fila va a pasar a ser la primera columna, entonces quedaría 2, 1, 3. La segunda fila pasa a ser segunda columna, entonces quedaría 1, 0 y menos 2. Y la tercera fila quedaría 3, menos 2, 5. A ver, dado una matriz cuadrada, ¿es igual a la traspuesta para que sea simétrica? ¿Se verifica esa relación? Sí, fíjense. Por igualdad de matrices, los elementos son iguales. Entonces podemos decir que en este ejemplo, a partir de una matriz A, pudimos encontrar la matriz traspuesta. Ahora bien, dentro de lo que sería, nosotros vimos matriz simétrica. Ahora podríamos plantear qué pasaría con una matriz que sería antisimétrica. Dada una matriz cuadrada A, se dice que es antisimétrica esa matriz A si se verifica que es igual a menos la traspuesta de dicha matriz. Entonces, si nosotros tenemos, fíjense, matriz A, vamos a plantear un ejemplo. La matriz A para nosotros tiene elementos 0, 1, 3, menos 1, vamos a poner 0, menos 2, menos 3, 2 y 0. Lo primero que vamos a hacer, vamos a encontrar la traspuesta de A. Que dijimos que teníamos que hacer, la fila se convertía en columna, entonces sería 0, 1, 3. La segunda fila pasaría a ser segunda columna, entonces quedaría menos 1, 0 y menos 2. Y la tercera fila, menos 3, pasa a ser tercera columna.
2, 0. Ahora, la condición es que tenía que ser igual a menos esa matriz traspuesta. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Cambiar los signos. En este caso quedaría 0, 1, 3, menos 1, 0, menos 2 y menos 3. Sería menos 3 acá. Menos 3, 2 y 0. Ahora, la matriz original, ¿queda igualado a menos la matriz traspuesta? Sí, es igual. Entonces, este sería un ejemplo de matriz antisimétrica. Otra clasificación que nosotros podemos considerar de matrices es en función de lo que serían sus elementos. ¿Sí? Los elementos que conformen la matriz. Ya vamos a ir más rápido con este sistema. Según la cantidad de elementos vamos a poder hablar de una matriz nula. ¿Qué es lo que caracteriza a una matriz nula? Es que todos los elementos que la conforman son iguales a 0. Entonces, vamos a plantear un ejemplo de matriz nula. Eso podría ser para nosotros un ejemplo. Otra matriz nula podría ser 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Yo planteé dos matrices cuadradas que serían para nosotros nulas. Y podría ser una matriz, uno dice, bueno, pero ¿por qué solamente esos ejemplos? ¿Y qué pasa si yo pongo esto? No se vio, pero ahí arriba hay un 0. Eso podría ser otro ejemplo de matriz nula. Ahora, vamos a hablar de lo que sería matriz diagonal. Es una matriz cuadrada, la matriz diagonal, en la que todos los elementos no pertenecientes a la diagonal son ceros. ¿Y qué diagonal? Diagonal principal. Ahora vamos a plantear un ejemplo y aparece otro término importante acá. Fíjense, 1, 0, 7. Perdón. Ahí va a tener que 0. 0, 3, 0, 0, 0, 5. Fíjense acá algo importante. Acá hay una diagonal. Esa diagonal que yo estoy marcando, ¿qué decía la definición de una matriz diagonal? Que es una matriz cuadrada en la que todos los elementos no pertenecientes a la diagonal principal son nulos. Una matriz cuadrada, ¿sí?, tiene esa diagonal que queda marcada acá, recibe el nombre de diagonal principal. La otra diagonal, diagonal secundaria. Bien, entonces, ese concepto para nosotros va a ser importante, el de diagonal principal. Entonces, bien, una matriz diagonal es una matriz cuadrada donde todos los elementos que no pertenecen a esa diagonal principal son nulos. ¿Sí? Ahora bien, vamos con una matriz escalar. Si tuviéramos que definir una matriz diagonal, y en consecuencia va a ser una matriz cuadrada, en la que todos los elementos de la diagonal principal son iguales. A ver, podría ser una matriz, vamos a plantear una matriz acá B. 5, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 5. Fíjense, todos los elementos de la diagonal principal son iguales. Y uno dice, bueno, acá aparece otra de las matrices que serían importantes, que yo no la escribí, que sería para nosotros la matriz identidad.
Bien, la matriz de identidad siempre la vamos a representar con la letra I. Va a ser una matriz cuadrada. ¿Y qué característica tiene? Que es una matriz diagonal, es una matriz diagonal, pero la característica es que todos los elementos de la diagonal principal son iguales a la unidad. Es importante esta matriz, va a ser una matriz que nos va a ayudar mucho, ¿sí? Cuando trabajemos con inversa. Fíjense, este podría ser otro ejemplo de matriz identidad. Todos los elementos de la diagonal principal son iguales a 1. Entonces, si usamos, ya tenemos el concepto de matriz de identidad, podríamos decir que la matriz escalar, haciendo uso de una de las operaciones que más adelante vamos a ver, va a ser igual a 5 veces la matriz de identidad. ¿Sí? Si seguimos con lo que sería clasificación de matrices, vamos a llegar a matriz de identidad, que ya hablamos, ¿sí? No la vamos a volver a trabajar. Tenemos que recordar que la matriz de identidad era aquella matriz donde los elementos de la diagonal principal, eran iguales a la unidad. Matriz de identidad, ¿no es cierto? Y llegamos a la última clasificación con la que nosotros vamos a trabajar, que sería matriz triangular. Y acá aparecen dos conceptos, que podría ser una matriz, lo que sería triangular superior, o lo que sería una matriz triangular inferior. Entonces, bien, si hablamos de una matriz triangular inferior, ¿qué es lo que va a o superior? Empecemos con la superior, que fue la primera que escribimos. ¿Qué es lo que caracteriza? Primero, que es una matriz cuadrada, que tienen nulos todos los elementos que están por debajo o por encima de la diagonal principal. Si es una matriz triangular superior, ¿qué quiere decir? Vamos a llamar a esa matriz A, por ejemplo. Primero sabemos que es una matriz cuadrada. 1, 2, 5, 0, 3, 2, 0, 0, 1. Fíjense, todos los elementos que están por encima de la diagonal principal tienen valores. Debajo son todos elementos iguales a 0. En una matriz triangular inferior vamos a llamar a la matriz B. En este caso, ¿qué vamos a tener? 1, 0, 0, 5, 7, 1, 0, 3, 4. Fíjense que todos los elementos que están por debajo de la diagonal principal tienen valores. Y todos los que están por encima son iguales a 0. Esa sería la diferencia y la clasificación que nosotros vamos a ver de matrices. Próximo video vamos a empezar a trabajar con operaciones con matrices. Espero que se haya entendido.